Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Y si trajo su Biblia en esta noche, quiero invitarla a que la abra por favor en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos, el capítulo 12. Y una vez allí vamos a poner nuestra atención en el verso 24. Hebreos, el capítulo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Una vez más, dice la palabra a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo quiero compartir con ustedes unos minutos sobre el mensaje de la sangre que habla. La sangre de Cristo es una sangre que habla y dice que habla mejor que la sangre de Abel. Esta sangre de Cristo no solamente habló en el pasado, esta sangre de Cristo habla también en nuestros días y habla en todo lugar sin límites geográficos. Exactamente donde haya un alma necesitada, donde haya un corazón quebrantado, esta sangre va a hablar al cielo pidiendo perdón y salvación. La sangre de Cristo que habla no es una sangre muda. Esta sangre tiene un mensaje. Se puede traducir aquí que esta sangre tiene un mejor tono, es decir, que tiene un tono dulce. Esta sangre de Cristo es una sangre que pregona por perdón y paz. Es una sangre que pide por salvación eterna. Dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Habla hoy, en nuestros días, en nuestro tiempo. Esta sangre que habla implica una acción continua. Desde que fue derramada en la cruz del Calvario 2000 años atrás, esta sangre nunca dejó de funcionar, nunca dejó de trabajar. Esta sangre habla y lo hace en una acción continua, ininterrumpida. Es decir, que esta sangre tiene poder para limpiar el pecado del hombre día a día. Es una sangre preciosa, es una sangre que tiene virtud, es una sangre que tiene poder perdonador y salvador. Dice nuestro texto, la sangre de Jesús que habla mejor que la sangre de Abel. Abel, su vida corta, está en el libro de Génesis. Su hermano Caín se levantó contra él y le mató. Y la sangre de Abel clamaba desde la tierra al cielo, pidiendo justicia. Pero la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Cristo habla al cielo pidiendo misericordia y perdón de pecados para nosotros. Si pudiéramos observar la sangre de Abel un momento yendo al libro de Génesis en el capítulo 4. Génesis el capítulo 4, y una vez allí ponemos nuestra atención en el versículo 8. Génesis el capítulo 4 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora tratemos de imaginar juntos por un momento esta situación. Ahí está el cuerpo de Abel sin vida. Su sangre fue derramada en la tierra. Y frente a él estaba su hermano Caín. Esto era todo una novedad terrible. Jamás se había visto hasta este momento y jamás se había oído acerca de una persona muerta. Por lo tanto, Caín por primera vez en la historia estaba viendo a un muerto. Y por primera vez la historia humana registra un muerto, Abel. Caín fue el que inauguró un estilo de odio y un estilo de violencia y sangre. Caín estaba allí seguramente aterrado y asustado por el crimen y por el espectáculo de la sangre. Por primera vez el ojo humano veía sangre. Y ahí Caín estaba frente al cuerpo de su hermano. Y de pronto vio como la tierra iba absorbiendo esa sangre y esa sangre iba desapareciendo. Y seguramente Caín se empezó a tranquilizar porque pensó que no iba a haber testigo de esa muerte. Pero había algo que sucedió allí. En cada gota de esa sangre de Abel había una palabra. En cada gota de la sangre de Abel había una palabra. La palabra era justicia. Esa sangre estaba clamando por justicia. No era una sangre coagulada, no era una sangre callada, era una sangre que tenía voz y que tenía una voz con suficiente potencia para llevar un mensaje al cielo, un pedido de justicia. La sangre de Abel estaba clamando y el clamor de esa sangre llegó al oído de Dios. Llegó a los oídos del juez divino, quien iba a entrar en acción. Dios pregunta a Caín: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y entonces Caín comprendió rápidamente de que esa sangre no fue derramada en vano. Y Caín comprendió que ese crimen iba a ser vengado. Ahora allí está Caín, notando que ese crimen no iba a pasar desapercibido a los ojos de Dios, como tampoco iba a pasar desapercibido lo que sucedió siglos después, en un lugar llamado Monte Calvario, en un lugar llamado el Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera, que fue el lugar donde los hombres trataron de callar y de apagar la voz de Cristo, el Hijo de Dios, llevándole a una cruz y crucificándolo. De esto nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles. Si pudiera acompañarme ahí por un momento, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y versículo 22. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y versículo 22. Así nos dice la palabra del Señor. Hechos 2, verso 22. Varones israelíes
Y como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, mire, la palabra de Dios nos enseña sobre un crimen, el crimen del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo registra esta palabra, el cual vosotros crucificasteis y matasteis. Frente a ese hombre santo que llevaron a morir en la cruz, no hubo movilizaciones de las organizaciones de los derechos humanos a favor del hombre inocente llevado a la cruz. No hubo una gran movilización de la prensa religiosa. Y allí lo llevaron al Hijo de Dios. Pero dice la palabra que era imposible que Él fuera retenido por los lazos de la muerte. Y el Hijo de Dios iba a resucitar al tercer día, levantándose triunfante en la tumba. Pero cuando le llevaron a la cruz, fue cuando el hombre mostró su nivel máximo de intolerancia y quiso hacer apagar y hacer desaparecer la voz del Hijo de Dios. Esa voz no podía ser acallada, porque esa voz era dueña de una sangre que clama mejor que la de Abel, dice la Biblia. La sangre que Cristo iba a derramar en esa cruz habla mejor que la de Abel. Ahí ya estaba el cuerpo del Señor extendido sobre el madero, y Él haría conocer al mundo entero sus dolores hasta morir por amor al pecador. Y esa es una escena de amor que nos conmueve. La Biblia lo dice en estos términos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese texto realmente impacta mi corazón, cómo el amor de Dios puede ocuparse y buscar y alcanzar a un hombre pecador como yo. Hay mucha gente en este mundo en un estado de desesperación. Hay mucha gente aquí en este mundo lastimado, malherido profundamente por las diferentes clases de pecado. Hay gente aquí en este mundo que está como asfixiada, que tienen su esperanza como estrangulada. Hay gente aquí en este mundo que necesita de esa sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Esa sangre de Cristo que trae perdón. Esa sangre de Cristo que expresa la misericordia enorme de Dios. Y antes que el hombre pueda perderse en el polvo de la derrota, la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel puede tocar su vida, puede perdonar su pecado y puede salvarle y salvarle eternamente. Pues es esto lo que enseña la palabra de Dios. Esta sangre de Cristo, hay que saberlo, es una sangre que habla por mí, habla para mí. Esta sangre de Cristo habla por el pecador. Es una sangre que pide perdón y misericordia al cielo. Es una sangre que reclama salvación de Dios para el hombre pecador. En esa sangre, en la sangre que Cristo derramó, el hombre puede ver limpios sus pecados. No importa qué cantidad de pecado, no importa qué clase de pecado, esa sangre tiene un poder limpiador. Esa sangre de Cristo puede limpiar los pecados más vergonzosos. La sangre de Cristo puede limpiar los pecados
pecados me delatan. Mis pecados me acusan en voz alta. Mis pecados denuncian de que yo he transgredido la ley de Dios. Mis pecados ponen en evidencia que yo he ofendido a un Dios que es santo. Mis pecados ponen en evidencia que mi corazón está enfrentado con mi Creador. Mis pecados que me hacen un transgresor, me hace sentir como si fuera un delincuente de frondoso prontuario frente a Dios. Hace un tiempo atrás, el año que pasó, yo traje un jovencito del norte de la Argentina. Es un muchacho que no sé cómo hizo, pero encontró prédicas mías de 15 años, como de 12 países, y tenía toda una colección de mensajes que yo ni recordaba. Y veníamos caminando por la calle Uruguay, aquí a 2 cuadras arriba. Y yo le dije a ese jovencito, si estas baldosas hablarían mucho de mis pecados en esta ciudad. Pecados de 40 años atrás, pero son pecados suficientes que me llevaron a enfrentarme con Dios. Son pecados que encontraron su limpieza cuando la sangre de Cristo toca mi vida, me limpió, me perdonó y me salvó. Esa sangre que habla tocó mi vida e hizo de este pecador perdido en un pecador salvo y heredero de la vida eterna. Soy un hombre indigno, pero esa sangre me salvó. Estoy hablando de la sangre de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel. Mi historial pecaminoso es enorme. 55 años en el pecado. Tanto pecado que hay en mi vida. Y es como que Dios un día me apuntó al corazón y me dijo lo mismo que a Caín. ¿Qué has hecho? Y quizás esta noche Dios vaya ahí a su asiento y por ahí no lo hará públicamente, pero le dirá al oído, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Has jugado una vida a la oveja descarriada. Has jugado una vida viviendo de espaldas al Señor. Has vivido una vida acariciando el pecado y disfrutando el pecado como si fuera un manjar, un postre agradable. Pero ese pecado lleva a la ruina, ese pecado lleva a la muerte. La Biblia dice en Proverbios 14 y en el verso 12, hay caminos en la vida que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Y quizás usted está aquí en esta noche compartiendo esta jornada, una música maravillosa que alegra nuestros oídos, que edifica nuestra alma. Pero quizás usted está en un camino equivocado. Y qué triste sería que al final del recorrido por esta vida, usted se encuentre frente a las puertas mismas del infierno. Hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y esta noche venimos a oír de esa música maravillosa, pero esta noche también venimos a oír acerca del amor de Dios, demostrado en la sangre de Cristo, en esa sangre que habla mejor que la de Abel, en esa sangre que clama por perdón de nuestros pecados, en esa sangre que clama por salvación para nosotros. Yo quiero decirles a todos en esta noche, hay buenas noticias. Hay buenas noticias, que la sangre de Cristo que fue derramada no fue una sangre que la tierra absorbió, no fue una sangre que se evaporó. La sangre que Cristo derramó hace 2000 años atrás, dice el apóstol Pedro, rociados por la sangre de Cristo. Esa expresión quiere decir salpicado, y esa sangre salpicó y alcanzó todo el contorno de este mundo. Esa sangre que Cristo derramó hace 2000 años atrás
puede tocar su vida y limpiar todo su pecado y darle salvación y salvación eterna. Si una sola gota de esa sangre le tocara en esta noche, todos sus pecados serán perdonados. Y las puertas del cielo se abrirán para usted por toda una eternidad, por obra de la sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Cristo provee la vida eterna. La sangre de Cristo es la llave del gozo. La sangre de Cristo es para el hombre pecador la fuente de perdón. La sangre de Cristo puede ser el inicio de una vida nueva y el inicio de una vida que es eterna. Hablamos de una sangre poderosa, hablamos de una sangre preciosa, y otra vez la sangre de Cristo nos vuelve a hablar en esta noche y nos convoca por fe al monte Calvario a observar esa cruz donde el Hijo de Dios murió como nuestro sustituto, es decir, Él murió ocupando el lugar del pecador. Él murió allí, en esa cruz, por mí. Por eso mi alma en esta noche puede cantar con sumo gozo. Precioso es el raudal que me limpia de todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. La obra más sublime de amor que el ser humano pueda conocer está reflejada, está sellada en esa cruz, en la cruz de Cristo, muriendo por el hombre pecador. Yo quiero decirle en esta noche, no menosprecie esa sangre, no pisotee esa sangre, de la sangre de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel. Y esa sangre de Cristo viene a hablar a nuestras vidas para decirnos: tú necesitas que tus pecados sean perdonados. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, se produce cuando la sangre de Cristo entra en contacto con el pecador. Si eres pecador como yo, necesitas que esa sangre toque tu vida y le sane. El día 10 de junio del año 1979, esa sangre preciosa tocó mi vida, limpió mi pecado, me perdonó y me salvó para siempre. La sangre que habla mejor que la de Abel. Un último texto y terminamos. Si puede acompañarme al libro de Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 20. La carta que el apóstol Pablo escribió a los colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 20. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Colosenses el capítulo 1 y el versículo 20. Ese texto está hablando de Cristo y dice: por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿cómo dice su Biblia? La sangre de su cruz. Ahí está, la sangre de su cruz. Él puede reconciliarnos con Dios mediante la sangre que derramó en su cruz. Puede producir en nuestra vida rebelde tener paz con Dios, nuestro Creador. Esa misma sangre no solamente puede lograr que tengamos paz con Dios, sino también que puede lograr que la paz de Dios esté en nosotros. Que la paz de Dios viva en nosotros. ¿Para qué vivir desesperadamente? ¿Para qué vivir alocadamente? ¿Para qué correr para todas partes y no llegar a ningún lado? La Biblia dice acerca de Cristo: Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
noche no estamos hablando sobre una religión. Estamos hablando de una persona que es Jesucristo, el Salvador. Y Él es el único que puede producir una relación y una relación eterna con Dios. Quizás Dios le trajo aquí en esta noche a oír buena música, pero a oír el mejor mensaje que su alma necesita. El mensaje de la sangre que habla, de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Es la sangre que clama al cielo, pidiendo misericordia y perdón de pecados para cada uno de nosotros. Quiero invitarles por un breve momento a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios, vamos a orar al Señor en esta noche. Voy a pedir que nadie esté mirando, nadie esté hablando y pensando en lo que hemos oído sobre esta sangre preciosa que habla mejor que la de Abel. Y quizás usted dice en esta noche, predicador, yo necesito limpiar el pecado de mi vida. Quizás usted en esta noche dice, predicador, yo necesito que mis pecados sean perdonados y necesito tener la certeza de lo que es ser salvo eternamente. Si usted tiene esa necesidad en esta noche, son dos pasos muy breves que tiene que dar. Número uno, reconocer delante de Dios que es un pecador o una pecadora y pedirle a Dios en esta noche que Cristo venga a su vida y que Él sea el Salvador. Número uno, reconocer que soy un pecador o una pecadora y pedir a Cristo que Él venga a mi vida y sea mi Salvador. Yo voy a hacer una oración en esta noche, una oración de fe. Y si usted nunca ha orado al Señor para pedir perdón por sus pecados y salvación para su alma, ore conmigo en esta noche. Necesito dejarle en claro que mi oración no tiene poder y mi oración no le va a salvar, pero mi oración le puede servir a usted como una guía, como una ayuda para que usted se encuentre con Cristo en esta noche y que esa sangre que habla hoy pueda aplicarse a su vida y darle perdón de pecados y darle a usted salvación eterna. ¿Quiere ser salvo en esta noche? Hable con Dios. Dígale así, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Y reconozco que tú has muerto en la cruz para perdonarme, para salvarme y para darme la vida eterna. Señor Jesucristo, yo creo en ti en esta noche como mi único y suficiente Salvador. Aún con los ojos cerrados todavía, con los ojos cerrados, si hay alguien entre nosotros que por primera vez, ha orado así a Dios, pidiendo perdón para sus pecados y salvación eterna por medio de Cristo. Si usted hizo esta oración de fe en esta noche, ¿podría indicármelo con su mano en alto? ¿Hay alguien así en esta noche que por primera vez? Amén, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? Amén, gracias a Dios, gracias al Señor. ¿Hay alguien más en esta noche que oró así por primera vez al Señor, pidiendo perdón de sus pecados y salvación eterna para su alma? ¿Hay alguien más así? No sienta vergüenza, indíquemelo con su mano en alto. Nosotros queremos orar por usted. Gracias a Dios, gracias al Señor. Estamos para ayudarle, para que usted se encuentre con Cristo. Él solo es el dador del perdón de pecados y de la vida eterna. Padre, gracias te damos en esta noche por cada vida aquí en este lugar. Y gracias por cada mano que se levantó al cielo en esta noche, expresando la fe que han puesto en Jesucristo para que Él sea el Salvador y el dador de la vida eterna, como promete tu palabra. Bendice esas vidas,
Esas manos que se levantaron, Padre, que tú le ayudes con poder de lo alto y le guíes a andar en tu camino y puedas llenar su vida de bendición. Ayúdales, Dios. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga.